Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted en la existencia de seres extraterrestres? ¿Cree usted que ya se ha producido el contacto con otras civilizaciones y que los gobiernos nos lo ocultan? Dicen algunos estudiosos que ese contacto está a punto de producirse de una forma multitudinaria. Sorprendentes afirmaciones son las que nos va a dar nuestro invitado de hoy, Rafael Palacios, el investigador con más prestigio en toda España sobre el enigma extraterrestre y sobre la ocultación por parte de los gobiernos. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a la capital zamorana para adentrarnos en su majestuosa catedral, sin duda una de las joyas del románico español. Allí nos hemos encontrado con una enigmática momia, con reliquias sin parangón en toda la cristiandad, con efigies milagrosas, con leyendas insondables y con unas misteriosas figuras que están labradas en el majestuoso coro de la catedral. Periodista, escritor, es uno de los investigadores sobre conspiraciones y el poder oculto de los gobiernos más afamado de España. Divulgador de los secretos que ocultan los gobiernos y de saber cómo nos manipulan. Rafael Palacios, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal te encuentras aquí en Valladolid, hombre? Pues muy bien, retornando aquí después de bastantes años que no venías por esta ciudad. Son muchos los temas que podríamos hablar contigo sobre conspiraciones, sobre el poder oculto de los gobiernos. Pero sin embargo yo he querido centrarme en uno porque es un tema realmente apasionante. Has escrito este libro, Extraterrestres, el secreto mejor guardado. Vas por la segunda edición. Está calando porque creo que tiene un mensaje muy importante. Hombre, como iréis pudiendo escuchar, en estos últimos años se están desclasificando documentos secretos sobre este tema de los ovnis en diferentes gobiernos. Ahora mismo, recientemente, lo ha hecho Inglaterra por segunda, tercera vez ya. Estados Unidos hace unos meses, el FBI, la CIA, ha puesto en Internet documentos hasta ahora top secret y por encima del top secret. España hace unos años, Brasil, muchos países están sacando a la luz estos informes hasta ahora secretos y que ni siquiera reconocían esos gobiernos que estaban interesados en ese tema. Y claro, si unimos esta difusión de material clasificado, es decir, secreto, con todas las noticias que nos están llegando actualmente de la NASA sobre que hay vida en otros planetas, lunas, ya en Marte se habla de la Luna, que hay agua, en diferentes satélites de Júpiter. Bueno, pues claro, la gente está empezando a pensar que no les han contado toda la verdad acerca de la vida extraterrestre y pues por ahí cosas que hasta ahora, incluso para gente como yo mismo, estaban vedadas y estaban, bueno, clasificadas en un espacio, digamos, de lo esotérico nocturno, pues se ha convertido en un tema político que es en lo que yo he convertido este libro, que es un libro sobre exopolítica, es decir, de la influencia sobre nuestras vidas del secreto de esta información. Dices que es el secreto mejor guardado. ¿Desde cuándo tú averiguas que se oculta esta información y qué mecanismos se están utilizando para ocultar esa información? Bueno, yo empiezo esta investigación con el 11S, en realidad, con la investigación acerca del 11S y bueno, que abre las puertas a mucha otra información censurada, y ahí me encuentro con el Disclosure Project, el proyecto de desclasificación, en el cual el doctor Steven Greer ha reunido a 400 personas de los servicios secretos, de la NASA, del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra, de la Marina, no solo de Estados Unidos, para el gobierno de Estados la mayor Unidos. Parte de ellos jubilados, porque hay que decir que las personas que han estado trabajando en esos proyectos firman un documento de confidencialidad, de secreto en virtud de la seguridad nacional, que les impide hablar. Entonces, bueno, si hablan, pues no pueden llegar a tener una multa, incluso ir a la cárcel. Lo que ocurre es que cuando esas personas se jubilan, ese contrato ya expira y pueden hablar, y es lo que ha pasado con estas personas. Como curiosidad, os podré comentar que ha aparecido un documento para los astronautas que han ido al espacio que les impedía mantener relaciones con extraterrestres.
Esto puede parecer una locura, pero ese documento existe, tiene el membrete oficial de la NASA y bueno, pues hay un documento también, es que esto está lleno de cosas bueno, apasionantes o digamos marcianas. Hay un documento de los bomberos, me parece que son de Nueva York, un libro en el que se habla de cuál tendría que ser la reacción de los servicios de seguridad de emergencias en el caso de un ataque extraterrestre. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cómo se les ocurre plantear esa hipótesis? Bueno, pues porque realmente es una hipótesis con la que trabajan. Realmente el gobierno real, que no es el que vemos en la televisión, sino las personas que están detrás, en este caso de Estados Unidos, pero vamos a hacer extrapolación a otros lugares, a otros países del planeta, este tema se lo toman muy en serio y tan en serio se lo toman que ha habido comités científicos especializados encargados de evaluar la cuestión de qué ocurriría si fuéramos atacados por una civilización extraterrestre. ¿Desde cuándo conocemos que se oculta esa información? Es que esa pregunta se puede contestar digamos a corto plazo o a largo plazo. Nos hemos dado cuenta, bueno, ya gente como Juan José Benítez, como von Däniken, como Faber-Kaiser, lo llevan diciendo desde hace 30 años. Con Internet esto se ha extendido tremendamente porque están apareciendo vídeos, unos que pueden ser falsos, otros que no se pueden explicar por Internet. Pero es que si nos vamos a la Biblia, que realmente es el primer libro de que tenemos constancia, aparte de las tablillas mesopotámicas, pues ahí ya hay muchos capítulos que ya fueron analizados en su día por el mismo von Däniken, por JJ, en el que se habla pues, de seres extraterrestres o de naves, bueno, explicados de una manera adecuada para esas civilizaciones. Pero es que en los Vedas hindúes, en las leyendas egipcias, en los mitos griegos, hay continuas referencias a esas naves, digamos, disfrazadas de pues, otros nombres como los controladores, los nefilim, bueno, todas estas, una jerga que al traducirlo al lenguaje actual, al cruzarlo con esta información extraterrestre, pues cobra sentido y es un poco lo que he hecho en este libro, basándome en otros autores, claro. Has hecho un pequeño esbozo de que había un gobierno detrás. ¿Qué grupos políticos y económicos andan detrás de que se oculte esta información, de este secreto? Bueno, esto daría para estar hablando 2 días, pero básicamente el grupo que se ocupa de ocultar o de manejar esta información se llama Majesty Jehová 12, MJ12. El 12 es un número que aparece constantemente en todas estas cuestiones esotéricas, 12 caballeros de la tabla redonda Arturo, 12 apóstoles Jesucristo el 13, 12 reservas que hacen la Reserva Federal Americana, 12 caballeros tenía Himmler en las SS. Bueno, pues por ahí podemos empezar a entender esta cuestión. A más corto plazo, digamos, hablando del siglo XX, las personas que han capitaneado estos grupos se llaman David Rockefeller, George Bush padre, Henry Kissinger. Por el lado científico se habla con bastante certeza de Carl Sagan, de Albert Einstein, de Oppenheimer, de Edward Teller, gente que ha estado, estos últimos, involucrados en el tema de la creación de la bomba atómica y, ligado con esto, el Comité de la Energía Atómica de Estados Unidos parece que ha sido el que se ha ocupado de valorar esta cuestión. Tenemos que estar hablando de los tops, digamos, de la ciencia. Ellos son los que saben realmente esta cuestión de lo que nos están ocultando, ¿no? Me imagino que las afirmaciones que está realizando Rafael Palacios les están sorprendiendo. Igualmente esperamos sorprenderles con el reportaje de investigación que les hemos preparado. Nos hemos desplazado a la capital zamorana para adentrarnos en su catedral y allí nos hemos encontrado con una enigmática momia, con figuras sorprendentes, con leyendas insondables. Me imagino que estarán deseando ver un avance del reportaje de investigación que les hemos preparado y que van a poder visionar justo cuando finalice la entrevista que estamos manteniendo con el investigador Rafael Palacios. La Catedral de Zamora, una de las joyas del románico español, se alza majestuosa contemplando el río Duero desde el promontorio que ocupa en la zona antigua de la ciudad. Esta mole pétrea fue declarada monumento artístico en el año 1889. Por su belleza es conocida como la perla del siglo XII, y sus muros albergan sorprendentes leyendas. Esconden secretos insondables
y ocultan extrañas reliquias sin parangón en la cristiandad. Siempre se ha considerado a San Atilano, obispo de Zamora en el siglo X, como al artífice de instaurar la sede episcopal en la capital castellana. Sin embargo, la realidad es que se estableció en 1120. Años más tarde, comenzó el proceso de edificación de la catedral, que fue relativamente corto para su época. 23 años transcurrieron desde que se puso la primera piedra en 1151 hasta que se consagró el templo en 1174. Numerosos avatares han transcurrido desde aquella época para que hoy podamos admirar todo su esplendor. Según una leyenda, el mariscal francés Mahmoud desobedeció las órdenes de José Napoleón I, que dictó que la catedral fuera demolida para asegurar la fortificación de la ciudad ante la entrada de las tropas portuguesas e inglesas. Seguro que vamos a sorprenderles con el descubrimiento de sus más recónditos secretos. Aunque para sorpresa, las afirmaciones que va a realizar Rafael Palacios, quien afirma que el secreto mejor guardado es la existencia de seres extraterrestres y que ya hemos contactado con ellos. Continuamos con Rafael Palacios, investigador, escritor, periodista, experto en conspiraciones, en el poder secreto que ocultan los gobiernos. Y estamos hablando de un tema apasionante. Seres extraterrestres ya son conocidos por estas tierras, por estos lares, desde hace mucho tiempo. Se está ocultando la información. Rafael Palacios, se habla de que naves extraterrestres se han estrellado aquí en la Tierra y que se rescató esa tecnología, que parte de ella hoy en día se conoce, pero otra permanece oculta todavía. ¿En qué te basas para esa afirmación? Bueno, ya las evidencias de que en Roswell realmente el año 47 cayó una nave y se recuperaron seres, han aparecido la enfermera que se ocupó de esos seres, han aparecido personas que los han visto, que los han conocido, como Clifford Stone, el sargento Clifford Stone, Robert Dean, un alto cargo de la OTAN, ha hablado también, Michael Wolff. Hay diferentes personas el doctor Michael Wolff, que han hablado de esta cuestión. Nos situamos, perdóname, estamos hablando año 1947, en julio. El comienzo de toda esta cuestión, que es justo después de la Segunda Guerra Mundial, caen las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Eso parece que generó pues una perturbación en el ámbito cósmico, de manera que otras civilizaciones se sintieron que podían ser agredidas, porque realmente las bombas atómicas generaron una onda expansiva peligrosa no solo para nuestro planeta, sino para nuestro sistema solar, porque todo el sistema solar y todos los sistemas conectados a través de ondas electromagnéticas. Parece que de la ingeniería inversa, es decir, de tomar estas naves que han caído, no solo una, sino por lo menos una docena en Estados Unidos, alguna más en Sudáfrica, en Australia, de esa, digamos, lo que hace un niño con un juguete, que es desarmarlo o volverlo a armar, se han obtenido tecnologías que tenemos hoy en día, como la fibra óptica o el láser. Si cualquiera de los que nos está viendo va a Wikipedia y busca el láser, invención del láser o de la fibra óptica, encontrará que curiosamente no está muy claro quién lo ha inventado. Y en el caso de me parece que es la fibra óptica, el láser, hay unos rusos y unos norteamericanos al mismo tiempo que lo inventan. De manera que primero hay que poner en duda si realmente había una guerra fría o se estaban cruzando la información los científicos de un lado y el otro del telón de acero. Pero es que se puede encontrar un paralelismo claro entre este acontecimiento de Roswell y la segunda parte del siglo XX, esta fantástica explosión de tecnología que ha habido. Hablan y que del boom de la informática, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, la informática en realidad comenzó en los campos de concentración. El primer ordenador, el primer vestigio de un ordenador era para utilizarlo pues, en estos experimentos de los nazis, porque la IBM estuvo trabajando con los nazis. Allen Dulles, que luego fue director de la CIA, estuvo en contacto con los nazis. Muy curiosamente, por ejemplo, el inventor del primer ordenador, el ENIAC, fue John von Neumann, nazi, que fue a trabajar a Estados Unidos, y un señor de apellido Spielberg.
John von Neumann, que dicen que es el padre de la informática, ¿verdad? Sí, y el otro Spielberg es el padre de Steven Spielberg. Lo cual explicará a muchos por qué Spielberg ha hecho unas películas tan maravillosas y, curiosamente, en el tema extraterrestre pues tenemos Encuentros en la tercera fase y ET. Y también informado. Bueno, está tan informado que es que su padre ha pertenecido a la élite. Cuando uno empieza a colocar esas piezas de rompecabezas, que como he hecho en el libro, entonces entiende muchas cosas. Entonces, claro, hay gente que, por ejemplo, H.G. Wells escribió La Guerra de los Mundos porque era un agente secreto de los servicios secretos ingleses. Y curiosamente, la persona que llevó al cine esa obra se llamaba Orson Welles. Pero es que el nombre real de Orson Welles era Orson Herbert Welles sin la E, lo cual me lleva a pensar si incluso podrían llegar a ser familia. Esta historia es de película realmente. Es de película y realmente las cosas que vamos a empezar a vivir dentro de nada en este planeta son de película. Porque las tecnologías que nos están ocultando nos van a llevar a lo que nosotros consideramos ciencia ficción. Esa es la segunda parte que te había formulado en la pregunta. ¿Qué tecnología todavía nos ocultan y está por salir a la luz? Bueno, el nombre de Tesla hoy ya es algo casi común para muchas personas, ¿no? Descubrir que el mayor inventor del siglo XX ha sido ninguneado, ha sido ocultado. Tesla inventó muchas cosas que nos han ocultado, entre ellas pues la manera de enviar electricidad sin hilos, sin cables, que ahora se está presentando como si fuera una novedad. Pero inventó también el control remoto. Bueno, se supone que hay motores magnéticos, la gente los está replicando en sus garajes para obtener energía ilimitada a base de colocar 4 imanes en cruz. Y más allá, bueno, pues tenemos el famoso experimento de Filadelfia, en el cual se dice que en el año 43 se logró teletransportar o lanzarlo al futuro un barco. Hoy día hay 3 personas de gran conocimiento que han estado en estos proyectos secretos que afirman que esa máquina del tiempo ya existe, que la teletransportación existe ya. Y básicamente se basa en los experimentos de Tesla que, bueno, por poner un ejemplo y para que la gente se vaya al videoclub a buscar esta película, The Prestige, El truco final, es una película de hace un par de años en la cual David Bowie hacía de Nikola Tesla. Bueno, pues esa película parece que no es tan película y que tiene sus bases de realidad. Casi todas las cosas que han aparecido, pues casi todas, muchas de las cosas que han aparecido en las películas de ciencia ficción están basadas en hechos reales. Y ahí pues lanzo a Steven Spielberg con estas películas que están haciendo tan maravillosas últimamente, Minority Report, Inteligencia Artificial. No inventan nada, nadie inventa nada. Todas las personas que han escrito ciencia ficción era gente que sabía. ¿Y sobre el tema de las energías renovables? Ahora que está en boga, que si el coche eléctrico, que si... Bueno, pues hay una auténtica explosión. Dentro de poco vamos a empezar a hacer, bueno, digo, vamos la gente que estamos en internet moviéndonos con este tema, porque yo básicamente el tema extraterrestre, o digamos, tiro de ahí y me encuentro con toda esta tecnología suprimida y he contribuido a difundir, bueno, pues este concepto de la energía libre, de tecnologías suprimidas que nos pueden liberar absolutamente de los cables y de tener que estar pagando a la luz a compañías eléctricas, nos podemos independizar. Motores de agua, energía punto cero, habría que hablar mucho, largo y tendido para explicar los fundamentos físicos de estas tecnologías, pero nos colocan en un nuevo paradigma de la ciencia y en un nuevo paradigma de las vidas. Energía electromagnética, hay que pasar por Tesla, estudiar a Tesla primero y a partir de ahí nuestros conceptos no solo de la energía a nivel electricidad, sino de nuestro propio organismo, formas de regeneración a través de las ondas, mecanismos para sanar, que son los que están utilizando los astronautas en el espacio, sanación a través de las ondas de un ordenador, estas cosas, el cuanto en el Quantec, hay máquinas por ahí que la gente alucinaría, lo tienen políticos, se dice que lo tiene el equipo de fútbol del Milán, gente que tiene dinero puede hacer uso de él, pero realmente si la seguridad social, en lugar de estar gastándose en pastillas que no arreglan nada, se pusieran a comprar estas máquinas que cuestan 20, 30.000 euros, se ahorraría mucho dinero y seguramente podríamos prevenir muchas enfermedades. Y como digo, pues todo pasa por entender al ser humano y la creación como un conjunto de energía y vibración, que es los fundamentos básicos de la física cuántica. Y ahora precisamente que has hablado del ser humano y de la creación, me gustaría que entroncaras qué tiene que ver en el tema religioso con los seres extraterrestres. Bueno, pues lo he dicho de pasada antes. En todas las civilizaciones del mundo hay leyendas de un diluvio universal,
de un héroe llamado Noé o Sisudra en las crónicas sumerias, del contacto con los vigilantes, con los hacedores, con los nefilim, que es como se habla de los dioses en la Biblia, porque es una mala traducción del original, y este nefilim son los dioses caídos. No es Dios en el sentido literal como el Señor con barba. Entonces, cuando uno lee a Zacarías Sitchin y estudia la Biblia a raíz de las tablillas mesopotámicas, pues realmente la Biblia es un refrito de los textos sumerios, de las tablillas mesopotámicas. Y claro, se da cuenta de que están contando la creación como una intervención de otra civilización para generar pues clones, lo que hoy llamaríamos clones. O sea, la historia de Adán y Eva, de la costilla de Adán, de sacar una médula espinal para crear de ahí otro ser. Entonces, nos están diciendo al estudiar estas crónicas y cruzar todos estos mitos no solo de Mesopotamia, sino de Egipto, con Grecia, la India, pero incluso las tradiciones indígenas americanas, las australianas, los maoríes, todas al final se pueden converger en una explicación racional de que ha habido una intervención, básicamente de una, por lo menos, civilización extraterrestre, para tomar ese homínido, digamos, mitad hombre, mitad mono, y de ahí dar el paso a el Homo sapiens sapiens. Es decir, que el eslabón perdido, que no ha encontrado la arqueología, porque hay que decirlo así, no ha encontrado la arqueología el eslabón perdido entre el mono y el hombre, que eso me ocupo de desmontarlo por completo en el libro, es realmente porque ha habido una intervención de una inteligencia que ha convertido ese prototipo en algo con conciencia, en un ser con conciencia que básicamente es un esclavo. Y de una inteligencia extraterrestre estamos hablando. Sí, pero han creado un esclavo para unas élites. Y eso es la explicación de la sangre azul, digamos, y de todo este proceso de los dioses reyes, que como todo el mundo sabrá, los faraones eran dioses reyes y hasta hace bien poquito los reyes se llamaban a sí mismos dioses. El dios Sol, eran seres divinos. Y la explicación viene porque, bueno, seguramente esa raza extraterrestre tuvo unos descendientes más directos, que serían esta raza élite, sangre azul, y los otros, esa otra raza de esclavos, de trabajadores, seríamos tú y yo y los que nos están viendo. En este controvertido tema que estás describiendo, ¿dónde entroncarían las figuras que vinieron después? Jesús de Nazaret, Mahoma, Buda. Bueno, serían, aquí primero habría que matizar que, claro, esta raza, supuesta raza, porque todavía, claro, estamos colocando las piezas del rompecabezas, es una hipótesis lo que estoy lanzando, bastante probable, pero claro, no quita que pueda haber habido otras razas que hayan colaborado en nuestro desarrollo, que nos hayan dado herramientas de liberación, de superación personal, digamos, de emancipación, de redención, que es la palabra que se utiliza a nivel religioso. Esas herramientas han sido los profetas que nos han llegado. Pues los que acabas de nombrar, Jesús de Nazaret, Mahoma, Confucio, el Buda. Esos seres iluminados han llegado para elevar la conciencia de la humanidad y muchos de ellos tienen la misma historia, han nacido de vírgenes. Entonces, esa explicación, ese mito o esa leyenda de que han sido producto de vírgenes, bueno, se podría completar con la intervención de esos ángeles con una inseminación artificial de un código genético más elevado, que es básicamente la explicación racional, la única explicación racional que tiene el mito de la Biblia del arcángel que llega a la Virgen María y a partir de ahí pues ella concibe a un hijo, se queda preñada sin haber copulado, pues es porque tuvo una inseminación artificial, algo que hoy en día no nos tiene que extrañar a nadie porque es algo que está ocurriendo en los laboratorios de muchos lugares del mundo. Entonces, ¿el por qué? Bueno, pues por traer un código genético más elevado para hacer que a su vez la humanidad despertara. Desde luego, el tema del que nos está hablando Rafael Palacios es apasionante. La existencia de seres extraterrestres, que ya se ha mantenido contacto con ellos y que los gobiernos nos lo están ocultando. Quiero aprovechar este tema para dejarles un interrogante en el aire. ¿Por qué todos los gobiernos del mundo han clasificado el tema OVNI como secreto?
Yo mismo he realizado varias investigaciones sobre este apasionante tema aquí en nuestra región, porque tenemos sucesos realmente insólitos. ¿Sabía usted que el caso mejor estudiado de abducción ocurrió en la localidad soriana de Medinaceli? El caso de Julio Fernández, un cazador que se encontró con 2 seres extraterrestres y que le llevaron a un ovni. O que el espectacular caso de persecución por seres extraterrestres que ocurrió en una localidad salmantina, la de Valdeijaderos. Es el caso de Maximiliano Iglesias Sánchez. O que en la localidad burgalesa de Villalacre, en 1984, unos jóvenes afirmaron ponerse en contacto con una entidad extraterrestre, M4, a través de la Ouija. Controvertido y polémico, sin duda, las afirmaciones que está realizando, pero ¿por qué justo en este momento están comenzando a desclasificarse documentos sobre el secreto OVNI? Bueno, pues la hipótesis más factible es que nos estén preparando, que dentro del propio sistema sepan que ha llegado la hora en que tenemos contacto con esas civilizaciones, varias, no se sabe cuántas, y la gente, claro, no le puedes contar esto de repente, decirle que todo lo que ha visto en las películas puede que sea real, porque primero hay un miedo generado por las películas a un contacto con esos seres, porque básicamente nos los han mostrado como seres violentos, ¿no? Entonces la manera de preparar a la gente pues es empezar a poner en la luz pública esos documentos, qué es lo que está ocurriendo, y convertir un asunto que hasta ahora estaba catificado pues, de paranoicos, de locos, de marginados sociales, en algo político, que es, bueno, lo que yo estoy haciendo también. O sea, digamos que yo sería un instrumento, entre comillas, o sin las comillas, pues para esa difusión y para la preparación de la humanidad, para ese momento que sería el reencuentro con nuestros antepasados, o con unos primos lejanos, o con unos hermanos, o con unos padres, como lo quieran llamar. ¿Y por qué ahora sí y antes no? Bueno, pues todo esto tiene que ver con los ciclos mayas, con todas estas profecías mayas, con el momento en el cual vamos a acabar el giro a todo el círculo del zodiaco, ese periodo de 25.000 y pico años, que es la precesión de los equinoccios, en el cual, según las profecías mayas, vamos a pasar a otro lugar del cosmos. Entonces, parece que estaríamos entrando en un lugar de una energía más elevada en el cosmos, que a su vez estaría provocando estos cambios a niveles políticos, económicos, religiosos, de destrucción de los sistemas, para crear un ser humano nuevo, un ser humano con conciencia, que no necesita que nadie le esté diciendo lo que tiene que hacer, sino que es consciente perfectamente de que trabaja para el colectivo, que no tiene que haber una represión. Y bueno, pues cuando lleguemos a un momento tal de desarrollo como civilización, pues estaremos preparados para entrar en contacto con esos seres que en principio pues que nos quedan grandes, ¿no? Se podría decir. Por eso, hasta ahora lo que ha ocurrido, cuando han aparecido todos los comentarios, todos los informes, es que la gente pues ha tenido pánico, independientemente de que luego pueda haber unos buenos y malos, cosa que hoy me parece que no nos da tiempo a tratar y que seguramente, bueno, pues es un tema para tratarlo con No me más resisto tiempo. a preguntarte por último si tú has visto algún objeto volante no identificado o has tenido contacto con algún ser extraterrestre. A la segunda pregunta no. A la primera pregunta, hace un año sí que en el Retiro de Madrid estaba mirando al cielo y vi algo con una forma ovalada que se escapó rápidamente. Ha sido la primera vez que he podido ver yo algo. Bueno, y luego he visto cosas que no parecían estrellas fugaces, pero bueno, no muy diferentes a lo que haya podido ver mucha gente. Realmente yo no he tenido una experiencia, digamos, fuerte de un contacto de ese tipo, no. O sea, mi investigación parte de colocar las piezas del rompecabezas, no soy un contactado ni nada que se le parezca. Esas piezas que has colocado en este libro, Extraterrestres, el secreto mejor guardado. Rafael Palacios, ha sido un placer que nos hayas acompañado esta noche en Mysterium, compartiendo tus conocimientos, tus hipótesis y esas pruebas y documentos que dices que están por ahí al alcance de mucha gente. Pues nada, simplemente decir que si ha de ocurrir, que lo veamos con alegría, porque en cualquier modo va a ser algo positivo. Es un momento en el cual pues nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos y realmente, independientemente de cómo sean, vamos a verlo con un poco de sentido de humor, porque si no puede haber mucho pánico. Está bien quitarle un poquito de seriedad al tema. Y a ustedes, solamente decirles que ya les han dado las claves, analicen
busquen, porque quizás, y solo quizás, todo o parte de lo que hemos contado hoy aquí podría ser cierto.